Bien, eh, acabamos de ver un resumen de los principios fundamentales en los que se basan los astrónomos para su ciencia, para poder concluir lo que han concluido con la ciencia y podernos transmitir a nosotros y yo poderles transmitir a ustedes un poco qué es lo que estos astrónomos han venido haciendo y por qué nos hemos venido dando cuenta de muchas de las cosas que ocurren en el espacio. Bien, yo sé que todos sabemos que la Tierra es el planeta donde vivimos, sin embargo yo quiero hacer un resumen de mm, un poco de dónde estamos en el universo, eh, de qué es la Tierra, eh, digamos desde el punto de vista astronómico, porque luego lo vamos a ver desde el punto de vista geológico. Pues la Tierra es el planeta donde ocurre todo lo que conocemos, ¿sí? Y todo lo que ha pasado en la historia, en todos los tiempos, ha ocurrido en este planeta. Vemos allá al fondo de esta imagen, vemos a la Luna. La Luna pues es el satélite natural de la Tierra. Ya veíamos en la introducción que que la Luna pues es muy importante porque tuvo un efecto muy interesante en la rotación de la Tierra. Es que la Tierra antes rotaba a una velocidad muy alta y en la medida en que la Luna ha venido ejerciendo su fuerza gravitacional sobre la Tierra, porque ambas se ejercen fuerza sobre las otras, la Luna ha venido frenando en la velocidad de rotación. De modo que hoy en día la rotación de la Tierra es de 24 horas aproximadamente, que es un lapso de tiempo suficiente para que haya vida en la Tierra. Si la Tierra girara más rápido, sería muy difícil que hubiera vida en la Tierra porque estaría mucho tiempo expuesta a radiación solar y no tendría, digamos, esos periodos de frío de la noche y todo eso que vitaliza la Tierra y hace unos ciclos meteorológicos donde el agua se evapora y el agua fluye, etcétera. De lo contrario, si la Tierra girara a una velocidad más alta, la vida en la Tierra sería mucho más compleja. Entonces, digamos que la Luna es un aspecto muy importante para la vida en la Tierra. Eh, Sabemos que la Tierra tiene capturada a la Luna en una órbita y que ambas giran alrededor del Sol, ¿cierto? Es más o menos el funcionamiento del asunto. Y eh, en ese girar alrededor del Sol, el Sol es el que nos provee la energía fundamental para vivir. Sin ese calor del Sol sería prácticamente imposible mover toda la energía necesaria para que la vida se dé en la Tierra. Yo quiero comenzar viendo un poco la geografía de la Tierra. Vamos a entrar un poco a hacer un viaje con Google a ver dónde estamos ubicados y que demos un poco un repaso de algunos temas geográficos que son importantes para las siguientes exposiciones que vamos a hacer. Voy a cuadrar aquí un poco en estas capas, voy a quitar los labels y voy a poner esta vista de 3 dimensiones. Esta es la ciudad donde yo vivo. Quiero comenzar desde aquí porque quiero que tengamos claro un poco de qué se trata todo esto y dónde estamos ubicados en la Tierra. Esto es un mapa, eso es como si viéramos la ciudad desde el aire, aproximadamente desde unos 3.000 metros de altura. Aquí vemos, por ejemplo, un aeropuerto y vemos una gran parte de la ciudad. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a alejarme, como si fuera subido en un globo o en un avión, para ir alejándome de este espacio e ir viendo cómo se ve este asunto desde arriba. ¿Sí? Aquí podemos ver el relieve, podemos ver las montañas eh, y vamos elevándonos y no vamos elevándonos. Poco a poco vemos, por ejemplo, aquí una cordillera, estamos ubicados en una parte en las montañas de Colombia. Esta es la ciudad donde yo vivo, que se llama Medellín. Por acá aparece el río Cauca, etcétera. Y nos vamos alejando. Aquí ya podemos ver casi en su totalidad al país que es Colombia. Aquí vemos la península de La Guajira,
etcétera. Vemos el Océano Pacífico, vemos el Atlántico acá, el Istmo de Panamá, ¿sí? Y otras cordilleras. Lo que estoy haciendo es que estoy elevándome, como si fuera en un globo, y en la medida que me voy elevando, va apareciendo, digamos, todo el globo de la Tierra, ¿sí? Bien, quería llegar acá esencialmente para ver cómo luce nuestro planeta si estuviéramos ya ubicados, inclusive aquí sería por fuera, muy por fuera de la atmósfera, y si me sigo alejando, eventualmente puedo llegar aquí a ver cosas como el mismo, como el mismo, como el mismo Sol. Eventualmente podríamos ver algo de este estilo. Si pudiéramos ir al espacio, pudiéramos ver algo de este estilo. ¿Sí? Allá está nuestra estrella, el Sol. Allá se producen unas reacciones de fusión en esa gran masa de materia, generalmente, principalmente hidrógeno, que es lo que más abunda en el espacio, principalmente hidrógeno, y allá se dan en el interior una serie de reacciones de fusión donde se va convirtiendo, eh, por ejemplo, hidrógeno se va convirtiendo en helio y a su vez el helio en otros elementos más pesados hasta que finalmente el Sol agote todo su combustible y termine su vida, como todas las estrellas, como todo en el universo tiene un principio, tiene un fin. Aquí entonces estamos viendo nuestro Sol con la Tierra. Quería que viéramos esto porque de algún modo nos da la idea de cómo es el funcionamiento de este sistema. Esta Tierra gira alrededor del Sol, también gira sobre sí misma, ahorita vamos a hablar un poco de sus movimientos. La cara que le está dando al Sol está iluminada, la que no está aquí oscura, y ese es un poco el funcionamiento. Aquí estoy girando la Tierra a mi gusto, ¿cierto? De aquí me interesa que revisemos algunas cosas también, que es todo el asunto de la geografía. Me interesa revisar, por ejemplo, los continentes. Acá tenemos, de aquí partimos desde Colombia. Colombia es este país que aparece acá, que está ubicado en Sudamérica. Esta parte de acá, Sudamérica. Esta parte de acá se conoce como Centroamérica, ¿sí? Donde está Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, México, Belice, Guatemala, etcétera, etcétera. Hay varios países ahí. Luego, esta parte de acá es lo que se conoce como Norteamérica. En este Norteamérica está México, Estados Unidos y Canadá. Y por este lado vamos a encontrar a lo que conocemos como el Viejo Mundo. El Viejo Mundo es todo esto que vemos acá. Está uno de los continentes más grandes de todos, que es África. Está el continente africano, por ejemplo. En ese continente africano es donde se originó la vida humana, digamos. Se cree que fue en esta zona de acá, en el sureste, perdón, de África. Cuando estamos hablando de puntos cardinales, estamos hablando de norte. Aquí arriba está el polo norte, en esta zona de acá. En esta zona de acá encontramos el polo norte. Acá encontramos el polo sur, que está en la Antártida. Es esta masa de tierra que hay aquí. Esta masa de tierra es el continente antártico y está cubierto de hielo. En este momento estamos en un periodo glaciar porque tenemos los polos cubiertos de hielo. Acá en el norte, esta parte de acá donde está el polo norte, en la parte propiamente donde está el polo no hay mucha tierra, sino aquí al lado Groenlandia, por ejemplo, que está cubierta de hielo. Como les decía, estamos en un periodo glaciar. En cuanto a puntos cardinales, pues hablamos de norte, acá, sur, en esta parte de acá. Hacia la izquierda hablamos del oeste o el occidente, y hacia la derecha hablamos del este o del oriente. Por eso les decía que acá es en el
sureste de África fue donde se originó la vida. Entonces acá tenemos África, acá tenemos Europa y tenemos este gran continente que es Asia. Está el continente asiático. En este continente asiático aparece aquí Europa. Europa pues realmente pareciera como una península de Asia, ¿cierto? Lo que pasa es que, digamos, acá en esta parte de Europa occidental es donde se encuentran la mayoría de los países europeos más poderosos del mundo y pues digamos que ellos son los que han controlado la cultura en los últimos tiempos. Hasta ahora han sido pues ellos los que han controlado la cultura en los últimos 2-3 siglos. Y por acá finalmente encontramos a Australia y Oceanía, que también vamos a ponerlos un poco más cerca. Aquí encontramos a Australia en la parte sur en la parte sureste de Asia, ¿cierto? Asia está aquí, hacia el sur y hacia el este encontramos Australia y toda esta zona que se considera Oceanía, la llamamos Oceanía, junto con Nueva Zelanda que aparece por acá, también al sur. ¿Sí? Entonces, de momento quería mostrarles un poco la geografía de la Tierra, por acá al sur de Asia, este es Asia, todo esto es Asia, aquí tenemos a Rusia al norte, en la parte sur tenemos a la India, aquí tenemos el subcontinente indio, y algo que es interesante es esta cordillera de acá, que son los Himalayas. Ahorita vamos a ver cómo se formaron los Himalayas, que es algo bien interesante. Esta es la geografía de la Tierra. Aquí hay algo interesante, y es que hay una gran parte de la Tierra que es tierra que no está tapada con agua, como ocurre en los mares aquí. En estas partes de azul son los mares, representan los mares, pero los mares en últimas están apoyados sobre un lecho marino. O sea, esto en últimas también aquí hay tierra. Aquí podemos ver un poco como la representación de la transparencia de esa tierra que está inundada, pero al fin y al cabo todo esto es un gran cascarón de tierra, ¿no es cierto? De lo que se conoce como la corteza terrestre, solamente que por encima de ese cascarón hay unas partes que están llenas de agua, precisamente por el mismo desnivel de la Tierra, las partes más bajas de esa corteza terrestre están llenas de agua, ¿cierto? Esta es un poco la idea que quería transmitirles. Entonces, en resumen, tenemos los polos, aquí es donde se forman generalmente el hielo se empieza a formar acá cuando hay periodos glaciares. Esta parte de la mitad es lo que se conoce como el trópico. Generalmente el sol, los rayos del sol le pegan más fuerte a la Tierra en las zonas tropicales, generalmente. Pero eso todo lo vamos a revisar un poco más adelante. Bien, finalmente, volviendo aquí, podemos volver a la ciudad desde donde partimos, que es esta de aquí que se llama Medellín. Fue la ciudad donde partimos. Ahí es donde estamos, donde estoy ubicado yo en este momento y es un poco pues el recorrido que les quería mostrar. Esa es la Tierra. ¿Dónde estamos ubicados? Les estoy mostrando aquí una representación del sistema solar. El sistema solar, esta es una animación donde tenemos al Sol en esta parte central. Vemos aquí girando a Mercurio, a Venus, la Tierra es este tercer planeta. Este tercer planeta que aparece acá realmente no es de ese tamaño proporcionalmente, o sea, es mucho más pequeño, sino que ahí lo están mostrando grande para indicar que estamos hablando de la Tierra. Y vemos que tiene un satélite, un único satélite dando vueltas a su alrededor, que es la Luna. El Sol aparece en el centro. El Sol aparece acá en el centro. Y vemos, por ejemplo, que aparece Venus, Venus, Mercurio, la Tierra, luego aparece Marte, aquí más pequeño. Después de estos 4 primeros planetas, son los que se conocen como los planetas interiores, está aquí un disco de material girando alrededor del Sol.
Este es el que se conoce como el cinturón de asteroides. Probablemente se piensa que pudo haber sido un planeta que no se alcanzó a formar, ¿sí? Entonces aquí hay como una especie de espacio y luego de este cinturón de asteroides vienen lo que se conoce como los planetas gigantes, o estos planetas exteriores que por lo general son gigantes. Aquí aparece Júpiter, que es el más grande de todos, es un planeta gaseoso. Luego aparece Saturno, que sería este, que Saturno es el que tiene los discos a su alrededor. Urano y Neptuno, que es el último planeta. Antes estaba Plutón como planeta, pero lo bajaron de categoría y ahora Plutón es simplemente un planetoide que está, digamos, en lo que se conoce la parte como exterior del sistema solar, que de ahí siguen muchas más cosas también. Aparecen otra serie de planetoides un poco más pequeños y otra serie de objetos que giran todos alrededor del Sol, ¿sí? Hacen parte del sistema solar porque giran alrededor del Sol, incluidos los cometas que eventualmente llegan a darle la vuelta al Sol, dan la vuelta y luego salen. Entonces un cometa puede hacer algo como esto, viene, se acerca al Sol, se acerca al Sol y vuelve y sale por acá en su órbita. Son órbitas muy alargadas que llegan al Sol en un momento dado. Otra cosa interesante es que en la medida que los planetas están más cerca del centro de donde giran, por ejemplo, del Sol, estos planetas cercanos al Sol, giran más rápido que los planetas exteriores. Aquí vemos la velocidad de rotación, de traslación de uno de estos planetas exteriores y vemos que es muy lenta comparada con la velocidad de rotación de los planetas que están más al centro. Esa es otra de las leyes físicas que se pueden encontrar prácticamente en todo el universo. También podemos ver aquí algo que es interesante, y es que el planeta, el sistema solar, como pueden ver, en el sistema solar todos los objetos giran en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿sí? Esencialmente, los cuerpos en el universo se forman a partir de discos de acreción. Los discos de acreción son discos de material que giran en un sentido. Es decir, el disco de acreción del sistema solar estaba girando en el sentido contrario a las manecillas del reloj y por eso todos estos cuerpos giran en ese mismo sentido, porque al final ese material se fue agrupando pero terminan girando en el mismo sentido del giro del disco de acreción. Bien, ahora, este sistema solar se encuentra ubicado en una galaxia. Una galaxia es una agrupación de objetos celestes, de objetos espaciales o como lo queramos llamar, de planetas, de estrellas, de agujeros negros, en fin. Aquí podemos ver una representación de la galaxia donde vivimos. Esa galaxia se conoce como la Vía Láctea. Esa galaxia de la Vía Láctea tiene en el centro un agujero negro. Eso es lo que hasta el momento se cree. Tal parece que los agujeros negros se detectan porque a pesar de que ni siquiera la luz puede escapar a ellos porque su gravedad es tan grande que atrae o digamos que curva el espacio-tiempo en ese punto y la luz no le queda más remedio que entrar hacia el interior del agujero negro. La luz no puede escapar, a partir de cierta parte la luz no se puede escapar de ahí y por eso es que se llama un agujero negro, porque como no puede escapar luz de él, entonces pues se ve como un objeto negro. Pero sí se puede detectar debido a que existe hay un límite en el agujero negro, hay un punto a partir del cual eh, la luz y el material que entra al agujero emite rayos X antes de entrar en ese límite. Entonces esa emisión de rayos X es la que se detecta o la que es detectada por los radiotelescopios y así los astrónomos pueden darse cuenta que hay un agujero negro. Pues bien,
El agujero negro está en el centro de la galaxia y todo este material gira alrededor de ese material y gira en este caso en sentido contrario a las manecillas del reloj. Es otro disco de acreción, solo que este es de un tamaño más grande. Este sistema solar que veíamos antes acá, donde están todos nuestros planetas, está ubicado aproximadamente aquí, en este punto, en este brazo que se conoce como el brazo de Orión. En ese brazo está también ubicada la constelación de Orión, que es una de las famosas constelaciones que vemos en la noche, las tres estrellitas que representan el cinturón de Orión. Este cinturón de Orión es uno de los brazos exteriores de la galaxia que conocemos como la Vía Láctea. Entonces estamos aproximadamente aquí en un punto y estamos girando alrededor de esa galaxia. Esta galaxia generalmente es un conjunto de estrellas, de miles de millones de estrellas. Se cree que puede haber más de 100.000 millones de estrellas en la galaxia de la Vía Láctea. Esa galaxia, que es a la vez muy grande, está ubicada en un grupo local de galaxias. Aquí está representado. Este es el grupo local de galaxias que se conoce como el Gran Cúmulo de Virgo. La Vía Láctea tiene una galaxia hermanita, por decirlo de algún modo, que se llama Andrómeda. Es una galaxia muy parecida a la Vía Láctea, es como una especie de espejo de la Vía Láctea. Nosotros viendo a Andrómeda, a la galaxia de Andrómeda, que es una galaxia parecida a la nuestra, fue que de algún modo pues dijimos, debe haber algo, nosotros debemos estar dentro de una estructura parecida a esta. Y ahí se empieza a investigar, digamos, la luz que proviene del espacio y podemos ya determinar que estamos dentro de una galaxia que se llama la Vía Láctea. De hecho, la podemos ver en una noche clara, la podemos ver como una especie de luz, de manto blanco que va por la eclíptica, va mostrando, digamos, en la parte alta, muestra un poco, bueno, dependiendo de la hora, muestra un poco toda la Vía Láctea como una franja un poco más clara que el resto de la noche, que pasa por todo el cielo, por el centro del cielo, digamos, aquí en este lugar, en estas latitudes tropicales. En otros lugares de la Tierra puede verse en lugares diferentes, pero siempre es una mancha parecida a la que aparece aquí. En esta vista se ve algo de este estilo, que es el reflejo de la Vía Láctea, de nuestra propia galaxia. Nosotros somos como galaxia uno de estos punticos que hay acá. Es una de estas galaxias que aparece aquí. En esta representación, cada uno de estos punticos es una galaxia que a su vez tiene miles de millones de estrellas. ¿Ok? Bien, este gran cúmulo de Virgo se encuentra ubicado acá, en un lugar que se conoce como el supercúmulo de Laniakea. Este es un supercúmulo, donde cada uno digamos, esta zona de aquí en esta zona estaría el grupo local, el cúmulo de Virgo, por ejemplo, estaría por acá. Aquí está nuestra Vía Láctea. Y esto a su vez está metido en un montón de supercúmulos, que es todo esto. Se ha determinado que hay unos grandes agujeros negros en estos filamentos aquí en Laniakea. Se cree que estamos girando alrededor de un gran agujero negro, mucho más grande, obviamente, que nuestro agujero negro del centro de la galaxia. Finalmente, si nosotros fuéramos a ver el universo, vemos una estructura como esta, que es una estructura más o menos uniforme, con espacios negros, que son, digamos, espacios donde se supone que no hay nada, o no sabemos qué hay, y esta red como de filamentos es muy parecida a estos filamentos que hay acá. O sea, nosotros aquí en el cúmulo, en el gran supercúmulo de Laniakea, es alguna parte de esta representación que hay aquí, es alguno de estos pequeños filamentos que vemos ahí. Eso es un poco, a mí me parece que este tipo de cosas básicamente nos hacen que seamos un poco humildes, es decir,
es increíble lo pequeños que somos en el universo y lo interesante que es todo el universo como tal.